Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en este día por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra. Hemos tenido un tiempo de adoración, hemos tenido un tiempo en donde hemos exaltado el nombre del Señor y damos gracias por ello. Así que en esta mañana queremos ir a la palabra del Señor, queremos continuar con nuestra serie de Iglesia con fundamentos bíblicos. El Señor está hablando fuertemente a nuestros corazones en relación a nuestra condición espiritual delante de Él. El Señor nos dice que viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arruga. El Señor quiere hablar en esta mañana a nuestras vidas y quiere llevarnos a la santidad, quiere llevarnos a la pureza espiritual en nosotros a través de esta reflexión, de esta carta a las 7 iglesias. Ya hemos visto el contexto, ya hemos aprendido bastante acerca del contexto cultural de estas 7 iglesias que se encontraban en la región del Asia Menor. Y hoy día vamos a continuar hablando en el sexto mensaje que envía Juan, inspirado por Jesús, por el Señor, a esta iglesia, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces de la iglesia en Filadelfia. Pero antes es importante que nosotros podamos también recordar, ¿verdad? La primera carta fue escrita a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En el capítulo 2, del versículo 1 al 7, nosotros tenemos esta iglesia en Éfeso que había un elogio de parte del Señor a esta iglesia, que era su arduo trabajo y su paciencia. Sin embargo, también había un regaño. ¿Cuál era ese regaño para la iglesia de Éfeso? Que había dejado su primer amor. ¿Y cuál era la acción que el Señor le da a esta iglesia? Que recuerde de dónde había caído, ¿verdad? Y que se arrepienta. Luego vimos la segunda carta a la iglesia en Esmirna, desde el capítulo 2, del versículo 8 al 11, ¿verdad? El elogio que el Señor le hace a esta iglesia de Esmirna es su tribulación, que a pesar de la tribulación, a pesar de estar viviendo momentos difíciles, era una iglesia que se mantenía fiel al Señor. También vivía una situación de pobreza esta iglesia, pero el Señor le decía: pero eres rica, eres pobre en lo material, pero eres rica en lo espiritual. Y ese era el elogio que hace el Señor en esta segunda carta a Esmirna. En cuanto al regaño, podemos decir que esta iglesia no recibe ningún regaño de parte del Señor, ¿verdad? ¿Y cuál era la recomendación? ¿Cuál era la acción? Era: no temas, sé fiel hasta la muerte. Eso pasó con Esmirna, ¿verdad? Que es la primera iglesia que nosotros vemos que no tiene reprensión. Ya vimos que a Éfeso sí, ¿verdad? Ahora vemos que a Esmirna no tiene reprensión, ¿verdad? Llevamos una. Luego teníamos el mensaje a Pérgamo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Hay un elogio, ¿verdad? Que eran fieles a la fe. La iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Era una iglesia fiel a la fe, ¿verdad? Sin embargo, el regaño que el Señor le hace es que es una iglesia permisiva. Una iglesia permisiva. Recuerde usted, si no pudo participar de esas enseñanzas, los invitamos a que busque en nuestros canales de distribución del material de las predicaciones y puede escuchar sin ningún costo, ¿verdad? Para usted, estas enseñanzas que estoy seguro que el Señor va a hablar a su vida. Entonces, a la iglesia de Pérgamo el Señor le reclama, ¿verdad? Y le dice: tú eres una iglesia permisiva, ¿verdad? ¿Y cuál era la acción? Que se arrepintieran, ¿verdad? De sus obras y comenzaran a enmendar lo que habían hecho mal. Luego vimos la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29 tenemos el mensaje a Tiatira. Y esta iglesia tenía algunos elogios también de parte del Señor, y era su amor, ¿verdad? También el Señor elogia la fe que había en Tiatira y también el servicio, ¿verdad? Eran cosas que el Señor rescata de esta iglesia. Sin embargo, hay un regaño que no es menor, ¿verdad? Y este regaño tiene que ver con la inmoralidad, ¿verdad? Con el adulterio, la inmoralidad, ¿verdad? También lo pagano, qué decir de la idolatría, ¿verdad? Pero principalmente de la inmoralidad. ¿Y cuál es la acción que el Señor recomienda a esta iglesia? Es que se arrepienta.
¿Ok? Muy bien. Luego, la semana pasada estuvimos nosotros hablando acerca del mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Era la quinta carta que se envía, y es ahora a la iglesia en Sardis. Desde Apocalipsis, del capítulo 3, del versículo 1 al 6, el Señor elogia a esta iglesia, ¿verdad? Y le dice que es una iglesia eficaz, podríamos llamarla de esa manera. Sin embargo, hay un regaño sobre esta iglesia que era una iglesia superficial. Así que ahí también debemos nosotros analizar la enseñanza de la semana pasada. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la acción de parte del Señor? Que sean vigilantes. Sé vigilante y arrepiéntete. Ahí tenemos entonces 5 mensajes. De estos 5 mensajes, solamente hasta ahora la iglesia de Esmirna ha sido la iglesia que no ha tenido ninguna reprensión de parte del Señor, y el Señor le recomienda que no teman y que sigan siendo fieles. Si usted se da cuenta, y por lo que hemos aprendido en las enseñanzas anteriores, nos vamos a percatar que el Señor estaba en medio. En Apocalipsis capítulo 1 vemos que el Señor estaba en medio de estas 7 iglesias, ¿verdad? A pesar de todo lo que encontramos, todo lo que hemos aprendido, que la verdad que es bastante malo, ¿verdad? De lo que sucedía en estas iglesias, la inmoralidad, la idolatría, ¿verdad? Bueno, esto de la doctrina de los nicolaitas, lo que aprendimos de Jezabel, ¿verdad? Bueno, todo eso estaba presente en estas iglesias que se hacían llamar iglesias del Señor y que eran parte de la iglesia del Señor. Y lamentablemente vemos acá, hasta el momento, solamente una iglesia que se mantiene aprobada y fiel. Esto es un llamado, ¿verdad? Es un llamado de parte del Señor para examinar nuestra vida, para examinar nuestro cristianismo, para examinar cómo estamos sirviendo a nuestro Señor. Lo hacemos con un corazón puro, lo hacemos con una buena intención, o lo estamos haciendo de una manera religiosa quizás. Bueno, es importante que el Señor y el Espíritu Santo en esta mañana nos lleve a reflexionar en relación a nuestra vida. Querido hermano, es urgente que tomes cartas en el asunto de tu vida espiritual, en relación a tu vida, en cómo te relacionas con el Señor en tu vida diaria. Es importantísimo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. En cualquier momento el Señor ya viene a buscar a su iglesia, y yo quiero, como pastor, que tú seas parte de esta iglesia que se va con el Señor, esta iglesia que vamos a ser tomados para irnos con el Señor. Así que hoy día, esta mañana, es el momento para que puedas reflexionar y para que dejes de lado el orgullo, dejes de lado la justificación y pongas tu mirada en el Señor. Créeme que todas las cosas en las cuales a veces ponemos tantas fuerzas, cosas que son de esta tierra, quedarán. Pero si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Si ponemos nuestro corazón en las cosas que provienen del Señor realmente, en las cosas que al Señor le interesa, en las cosas espirituales, créeme que vamos a estar mucho mejor, y lo que el Señor nos pueda dar a nivel material, los logros incluso y los éxitos en nuestra vida, de lo cual no estamos en contra, pero eso va a ser ya una añadidura. Pon tu mirada en el Señor. No es tiempo de seguir buscando lo material, es tiempo de comenzar a poner completamente nuestra mirada en el Señor. Va a llegar el día en que muchos dirán: ¿por qué no hice caso al mensaje? ¿Por qué no hice caso a las palabras que el Señor me estaba hablando a tiempo? Dice el libro de Isaías, no me recuerdo el capítulo, pero nos dice: buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Yo te invito entonces, hermanos, a que en esta mañana puedas abrir tu corazón y puedas recibir la palabra del Señor. Te invito a hacer una oración para que el Señor también podamos disponernos delante del Señor. Señor, tú conoces nuestra vida, tú sabes, Señor, todo, Padre. Lo más profundo de nuestro corazón, tú ya lo conoces. Antes que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la conoces. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y presento a tu iglesia, a la iglesia a la cual tú compraste a un alto precio, Señor, con tu sangre. La presento delante tuyo, Señor, y hoy día, Señor, como pastor, quiero compartir con ellos esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que proviene de ti, y te pido, Señor, que puedas comenzar a moldear nuestras vidas, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, y que
amado Dios, como hijos tuyos, podamos ser corregidos y animados a ser mejores para ti. En nombre de Jesús, bendícenos desde el más pequeño hasta el más grande. Toma el control de esta transmisión, toma el control, Señor, de todo lo que estamos haciendo, porque es para ti. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi vida, Señor, y danos fuerzas. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces al desarrollo del mensaje, esta sexta carta, ¿verdad? A la iglesia de Filadelfia, la iglesia que fue irreprensible. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Nos vamos al último libro entonces de la Biblia, del Nuevo Testamento, y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Mientras usted lo busca, yo le puedo contar que Apocalipsis en el idioma original significa descorrer el velo, mostrar lo que hay detrás, ¿verdad? Pareciera que esto da la sensación de que es como una obra de teatro en donde hay una escenografía y que una cortina la tapa, ¿verdad? Y Apocalipsis significa correr ese velo y mostrar lo que hay detrás de ese velo. El Señor, a través del libro Apocalipsis, un libro que fue escrito aproximadamente entre los años 90 y 100 después de Cristo, es un libro que revela todo el plan de Dios para el tiempo final, y creo que estamos viviendo por las señales este tiempo final. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe entonces Juan esta carta a la iglesia en Filadelfia. Vamos a ver ahora en pantalla de todas formas este texto, ¿verdad? Va a estar siendo proyectado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Vamos a leer, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré el nombre de él, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está entonces este mensaje a la iglesia en Filadelfia. Veamos un poquito el contexto de esta enseñanza. Contexto histórico, ¿verdad? Siempre es importante poder acceder a esta información para hacernos la idea y entender por qué la carta que escribe Juan a esta iglesia tiene ciertas frases, ¿verdad? Para que la podamos contextualizar. En este caso, en la historia, ¿verdad? En la geografía, en lo que estaba sucediendo en esta iglesia cuando recibe esta carta. Vamos a irnos entonces nuevamente al Asia Menor, ¿verdad? Y podemos decir que esta ciudad de Filadelfia es una ciudad que está ahí en el Asia Menor, que es fundada en el siglo II antes de Cristo, ¿verdad? ¿Quién la fundó? Un hombre llamado Eumenes, un nombre raro, ¿verdad? Eumenes, y Eumenes era el rey de Pérgamo, ¿verdad? De toda esta región. El significado de la palabra Filadelfia es amor fraternal. Da la sensación también, por la historia que vamos a aprender detrás de esto, que era este amor fraternal también se refiere al amor entre dos hermanos de sangre, ¿verdad? Cuenta la historia que el nombre de la ciudad fue dado porque el rey, que comentábamos recién, el rey de Pérgamos, Eumenes, lo pone en honor a su hermano. ¿Cómo se llamaba a su hermano? Átalo, ¿verdad? O Atalo, no sé cómo se pronunciará. Quien se caracterizaba por su lealtad y por su amor hacia su hermano, el rey, ¿verdad? Entonces, por esta razón, Átalo es llamado Filadelfo, ¿verdad?
que significa amor fraternal. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchos hombres que son llamados Filadelfo primero, segundo, tercero, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de Filadelfo segundo, ¿verdad? Y Filadelfo, que es del nombre donde se toma Filadelfia, significa entonces amor fraternal, ¿ok? Entonces, de esta forma, bajo ese sobrenombre que se le dio a su hermano, ¿verdad? Que es Filadelfo, finalmente se pone este nombre Filadelfia en honor a este hermano. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. Ese es como es el significado que nosotros podemos dar ahí en conclusión. Filadelfia es amor fraternal. ¿Okay? Ahora, la ciudad de Filadelfia estaba ubicada en un extremo del ancho valle del río Cogamis, en una meseta muy fértil, la cual era una fuente de mucha prosperidad. ¿Okay? En cuanto a su ubicación, estas características lo hacían ser una ciudad próspera. Esta región era constantemente azotada, igual que nuestro país Chile. ¿Sabe por qué? Por grandes terremotos, muchos, no solamente uno, sino que muchos. Uno de los más fuertes se sintió en esta región sino que en el año 17 después de Cristo. ¿Verdad? Año 17 después de Cristo. Y este terremoto terminó finalmente con la ciudad, la echó abajo. Usted sabe, los que vivimos en Chile, sabemos que después de un terremoto vienen muchas olas de pequeños y también fuertes movimientos sísmicos. A eso le llamamos enjambres, ¿verdad? Bueno, acá en esta ciudad, en el año 17, como el terremoto fue tan fuerte, destruyó la ciudad, los enjambres comenzaron a ser todos los días, ¿verdad? Fueron tan fuertes, eran tan constantes y por tanto tiempo que finalmente no cesaban, y los habitantes de esta ciudad, Filadelfia, finalmente decidieron mudarse y se van a vivir a las afueras de la ciudad, pero ya no en casas, sino que en tiendas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso era mucho más seguro que vivir en una casa que podía derrumbarse. ¿Okay? Entonces, recuerde ese ejemplo, lo que les estoy diciendo, porque cuando leamos el Apocalipsis, lo que el Señor les escribe, vamos a darnos cuenta y vamos a contrastar con esto, ¿verdad? Esta ciudad, sus habitantes, como la ciudad fue destruida, finalmente tuvieron que irse a vivir a las afueras, salir de ese lugar. Recuerde eso. Después de recibir una contribución imperial para la reconstrucción, dado el terremoto, la ciudad se cambia de nombre y recibe el nombre de Neo Cesarea. Neo significa recién, ¿verdad? Como un bebé, da la sensación de eso, ¿verdad? Entonces era como la nueva Cesarea, Neo Cesarea. Y luego, bajo otro emperador llamado Vespasiano, toma otro nombre que es Flavia. ¿Ok? Entonces primero se llamó Filadelfia, luego se llama Neo Cesarea y luego toma el nombre de Flavia. Actualmente tiene otro nombre, ¿verdad? Pero eso cuenta la historia, ¿verdad? A esta ciudad en esta ciudad se realizaban numerosos festivales religiosos, tan así que la ciudad se apodó como la Atenitas, como Atenas, pero Atenitas. ¿Okay? Entonces se le ponía este nombre, este sobrenombre, por decirlo así, porque lo religioso tomaba bastante fuerza en este lugar. Bueno, eran muchos los templos dedicados a los dioses en Filadelfia. Era una característica del Asia Menor que las ciudades fueran muy idólatras. Recuerde que las otras ciudades también eran idólatras hacia las autoridades. ¿Okay? Había una adoración a los emperadores, a los césares, pero en este caso esta ciudad no quedaba en menos, ¿verdad? Era una ciudad muy idólatra, ¿verdad? Había muchos templos dedicados en Filadelfia. Uno de los más destacados fue el de la diosa Afrodita, ¿verdad? Que para los romanos era Venus, ¿verdad? La diosa de la belleza, la diosa del amor. Bueno, cuenta la leyenda y la historia, que esta misma diosa, Afrodita, engaña a su esposo, ¿verdad? Y producto de ello tuvo un hijo que se llamó Eros, ¿sí? Seguramente usted lo ha escuchado, ¿verdad? Bueno, de aquí viene el concepto de erótico, ¿verdad? El amor eros, ¿verdad? El amor erótico, lo sensual, ¿verdad? Bueno, su principal divinidad en esta ciudad era Dionisio. ¿Okay? Ese era como el dios principal. También se le conoce, los romanos lo conocían como el dios Baco, ¿verdad? O también eso significa el dios del vino. O sea, todo esto estaba relacionado a los excesos, la idolatría, la inmoralidad. ¿Okay? Eso era característica entonces de Filadelfia. Bueno, desde Filadelfia también se propagó, según la historia,
toda la cultura griega al mundo conocido, ¿verdad? Desde ahí iban saliendo, ¿verdad? Estas misiones que llevaban la cultura. Todo lo que era griego, todo el conocimiento, las culturas griegas eran conocidas como helenísticas, ¿ok? Helenísticas. Es el concepto, cuando usted escuche esa palabra, usted sabe que se refiere a la cultura griega. Bien, eso más o menos un poquito de la cultura, ¿verdad? Ahora hablemos acerca de la religión. Existía una comunidad de judíos que, según Apocalipsis, lo que nosotros podemos leer acá, esta comunidad de judíos se oponía a los cristianos. Recuerde que el judaísmo es un opositor del cristianismo. El mismo Jesús fue asesinado, ¿verdad? Fue cruelmente torturado, ¿verdad? Por los religiosos de aquel tiempo que practicaban el judaísmo, ¿verdad? Ellos no logran concebir que el Hijo de Dios sea, que Jesús haya autoproclamado el Hijo de Dios, el Dios mismo, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. No lo pudieron soportar, ¿verdad? Bueno, existía una comunidad en Filadelfia de judíos que se oponían a los cristianos. Y acá nosotros leíamos que Apocalipsis en el capítulo 3, en esta carta a Filadelfia, en el versículo 9, también le llama la sinagoga de Satanás, que la leíamos también en las cartas anteriores de las iglesias en el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, en medio de toda esta dificultad, en medio de todo este paganismo, en medio de todo este difícil y hostil escenario, es que florece esta hermosa iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia que fue ejemplar, una iglesia que fue irreprensible ante Dios. O sea, es una iglesia que nosotros debemos detenernos a mirar su ejemplo, ¿verdad? En el siglo II, uno de los padres de la fe, muy conocido, Ignacio de Antioquía, constantemente citaba, ¿verdad? Estamos hablando allá en el año 200, ¿verdad? Y este padre de la fe, Ignacio de Antioquía, citaba constantemente el buen ejemplo de los cristianos de esa época y en particular los de esta iglesia en Filadelfia. El origen de la iglesia en Filadelfia está relacionado con la visita que tiene el apóstol Pablo cuando visita justamente esta región del Asia Menor, especialmente en la ciudad de Éfeso, que estaba relativamente cerca de Filadelfia, ¿verdad? Ahí usted puede leer Hechos, capítulo 19, versículo 10, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer ahora, solamente le dejo esa referencia. La iglesia de Filadelfia entonces es un símbolo, por lo que hemos aprendido, es un símbolo del prototipo de iglesia que Cristo quiere que tú, hermano, y yo seamos. Vale decir, una iglesia irreprensible. El Señor no tuvo, al igual que con Esmirna, no tuvo reprensión con esta iglesia, una iglesia pura, una iglesia que se mantuvo fiel. Debemos poner nuestra mirada hoy en la iglesia de Filadelfia y comenzar no te digo que perdamos nuestra esencia, pero tomemos todo lo bueno de acá y comencemos a ponerlo como ejemplo. Amén. Bueno, la iglesia de Filadelfia entonces es un ejemplo de que a pesar de todas las situaciones difíciles que podemos vivir en nuestra vida diaria, se puede ser agradable a Dios. Yo no sé, hermano, cuál será la situación que tú estás viviendo en tu vida diaria. Yo no sé cuál es la lucha, no sé cuál es la prueba que tú estás viviendo. No lo sé, no tengo idea, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo conocer de ustedes que me cuentan, pero probablemente cada uno de nosotros vive interiormente una lucha, ¿verdad? Espiritual. Yo no lo sé. No sé cuál es la situación, no sé quizás cuál es el entorno que puedas estar viviendo. A lo mejor puede ser muy grave, muy difícil, pero la iglesia de Filadelfia es una iglesia que nos enseña que a pesar de las situaciones difíciles que podemos vivir, se puede ser agradable a Dios. Yo realmente me doy tantas gracias al Señor cuando miro el ejemplo de muchos de ustedes, ¿ah? Incluso el mismo hermano Beto, ¿verdad? Que es un hermano que hoy día está amenazado a nivel de salud, ¿verdad? De poder morir producto de esta insuficiencia renal. Tiene que dializarse constantemente, está esperando ahí un donante para su riñón. Sin embargo, vemos en él, a pesar de esa prueba tan difícil que quizás muchos de nosotros tal vez no estaríamos preparados para soportar y vivir, pero vemos en la vida de nuestro hermano que él puede ser fiel a Dios cada día más. Así que el Señor bendiga a Beto, que seguro que nos está escuchando en este momento. Y damos gracias al Señor por personas como él, ¿verdad? Y también doy gracias por tu vida, si es que es así. Y si no, te animo entonces a volverte al Señor y, bueno, recibir entonces esta fortaleza que viene
del Señor. Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción. En ningún caso la vida cristiana es una vida de diversiones y o vida happy, ¿verdad? Como decimos. No. Es una vida en donde tendremos dificultades. Es probablemente luego de conocer al Señor y hacernos parte de su iglesia, las pruebas incluso se incrementen. Es probable, es muy probable. El Señor nos advierte en relación a eso. Pero dice el Señor que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos recordar que Él ha vencido al mundo y que cuando viene la prueba, la tentación, las dificultades, también el Señor pone en nosotros esa salida. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir hablando y analizando entonces este pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Acompáñeme usted ahí. Vamos a ir proyectando este pasaje, ¿verdad? Para que lo podamos ver. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mire, esto es importante que lo podamos analizar. Vamos a dejar el texto ahí proyectado, pero acá dice, esto dice el santo. Está contrastado, ¿verdad? La santidad va contrastada en este momento con toda la realidad del paganismo que vivía esta ciudad en Filadelfia, ¿verdad? Esto dice el santo, el apartado, ¿verdad? Luego dice el verdadero. Escribe al ángel, al pastor, ¿verdad? De la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Acá utiliza entonces esta frase, el que tiene la llave de David. Bueno, hablemos de la palabra llave, ¿verdad? Recordemos que en la Biblia encontramos muchos símbolos, sobre todo en Apocalipsis. Es un libro lleno de simbolismos. Pero en la Biblia encontramos nosotros la palabra llave, que estoy seguro que alguno de ustedes ya sabe su significado, y es un símbolo de autoridad. Llaves en la Biblia es un símbolo de autoridad. Dice que el Señor le entregó a Pedro las llaves, ¿verdad? La autoridad para gobernar a la iglesia. Por ahí los católicos tomaron esto y dijeron que Pedro era un papa, pero en realidad era a todos los que estaban ahí en ese momento, que eran los discípulos del Señor, que Él les entrega las llaves del reino de Dios para justamente hacer iglesia, ¿verdad? Para dirigir a la iglesia, la autoridad. Entonces recordemos acá que la palabra llave es un símbolo de autoridad. Acá la autoridad que está siendo... Esta autoridad está siendo atribuida a Dios, porque dice que Él es santo, dice que Él es el verdadero y Él es el que tiene la llave, ¿verdad? Él es el que tiene la autoridad. Dios se muestra entonces a esta iglesia en Filadelfia como un Dios soberano, ¿verdad? El Dios que tiene la autoridad en todo. Y eso es importante que nosotros como cristianos aprendamos a entender. Esto es un atributo de Dios. Su soberanía, su autoridad. Dios tiene en control nuestras vidas. Independiente, hermano, de lo que nosotros podamos estar viviendo hoy día, Dios tiene el control de nuestras vidas. Si tuviste un buen día hoy, es porque Dios en su corazón lo quiso. Si tuviste un mal día, también Dios en su corazón lo permitió, ¿verdad? Muchas veces ese mal día también tiene que ver por nuestras malas decisiones, pero en todo eso actúa la soberanía de Dios. Entonces debemos, hermanos, aprender a aceptar la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Muchas veces tú puedes estar incluso en dirección, alineado con las cosas de Dios, puedes estar en oración, en santidad, en búsqueda, sirviendo a Dios de manera genuina, y puede ser que comiences, a lo mejor no hay alguna respuesta en alguna área en tu vida. Es probable eso, pero yo te quiero decir en esta mañana que eso no significa que Dios no te escuche, no significa que no, para nada. Seguramente Dios tiene un plan que es perfecto, ¿verdad? Y nosotros debemos aprender a aceptar esa voluntad del Señor, ¿verdad? Cuando levantamos nuestras manos, estamos diciendo gracias, Señor, por lo que tú me has dado, gracias, Señor, por lo que tú me darás, y también gracias, Señor, por lo que tú me quitarás. El Señor dio y el Señor nos quitó, ¿verdad? Y siempre, en todo momento, sea el nombre del Señor exaltado. Ahora, son muchas las veces que el Señor te dirá que no, ¿verdad? Muchas veces el Señor te va a decir, no va a ser como tú quieres que sea, ¿verdad? Y tú a lo mejor le estás pidiendo algo y el Señor te va a decir, no. Y tú incluso le puedes dar ideas al Señor, Señor, mira, y si tú lo haces así, y el Señor te va a decir,
No, porque no es como tú quieres que sea. O a veces sí, también Dios te va a decir inmediatamente que sí, o a veces tú vas a tener una idea y va a ser justamente, pero eso es parte de la soberanía de Dios. El plan de Dios, hermano, por favor, grábelo en su mente y en su corazón. El plan de Dios es perfecto. Ni la vida, ni la muerte, dice Romano, nos puede separar del amor de Dios. O sea, no hay nada que pueda ir en contra del plan soberano de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no logramos entender esto. ¿Ah? Nos cuesta entender, ¿verdad? Pero también recordemos que la Biblia nos dice que nuestros pensamientos, la forma en que nosotros razonamos, no es igual a como lo hace Dios. No es igual. Entonces tú debes saber esto, hermano. Tú debes tener esa claridad. Y debemos descansar en que Dios tiene el control. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a un dentista que a lo mejor tú sabes que tiene mala fama? Que tú sabes que a lo mejor se ha equivocado muchas veces, que tiene demandas, ¿verdad? Y tú estás ahí quizás temeroso en esa silla del dentista, ¿verdad? A todos nos gusta estar ahí, ¿verdad? Y tienes miedo que no vaya a equivocarse contigo. Pero distinto es cuando tú vas donde un doctor que tú sabes que es un doctor destacado, prestigioso, de renombre, de prestigio, como decíamos, pero además que tú ya lo has conocido. Entonces vas tranquilo, ¿verdad? Quizás a nadie le gusta ir al dentista, pero ya te vas mucho más relajado. Bueno, ese ejemplo es burdo en comparación a cómo nosotros podemos confiar en el Señor. Recuerda que aunque tu barca se mueva, aunque esté ahí, pero terriblemente difícil la situación, Dios tiene el control. Para Dios no existe estado de pánico. Para Dios no existe emergencia. Para Dios no existe el asombro. En Dios no existe esto de sorpresa, ¿verdad? De no saber qué hacer. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de las situaciones. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Ni una hoja de un árbol cae si no es por voluntad de Dios. Ni los cabellos de nuestra cabeza ya están contados por parte del Señor. Dios tiene absolutamente el control desde el átomo más escondido en nuestro cuerpo. El Señor tiene control y lo conoce y sabe. Entonces te invito a que tú aprendas a descansar en el Señor, a conocer, ¿verdad? A buscar la dirección en este plan perfecto de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Muchas veces no lo vamos a lograr entender, pero en oración, en búsqueda, en estudio de la palabra, cada día vamos a ir conociendo un poquito más de este misterio, si lo queremos llamar así. Entonces, Dios se presenta a esta iglesia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que tiene la autoridad. Acá se usa el término la llave de David, el que tiene la llave de David, dice el versículo, ¿verdad? Sería algo así como el que tiene la autoridad que tenía David. Recuerde usted que David era un rey y este rey ya había tenido su reinado al momento que se escribe el Apocalipsis, este pasaje, esta carta. Entonces se menciona a David como un rey poderoso. De hecho, David es un hombre, es uno de los hombres más importantes, ¿verdad? Dentro del contexto judío de Israel, un gran rey. Es reconocido como un gran rey. A pesar de sus errores, a pesar de esas cosas, es reconocido como un gran rey. De hecho, la Biblia menciona a David como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus problemas, ¿verdad? Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dado al arrepentimiento, a reflexionar en su vida. Y que ahí debemos aprender nosotros bastante. Entonces, este término de entregar las llaves, la llave de David, sería algo así como el que escribe es el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad, ¿verdad? Y para que tú lo puedas entender de qué se trata, es como la autoridad incluso mayor que la que tuvo el mismo rey David, ¿ok? La traducción al lenguaje actual, este mismo versículo, lo traduce por yo gobierno sobre el reino de David. O sea, el gobierno de Dios está por sobre el gobierno de David, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque acá también está citando un pasaje, ¿verdad? Que nos vamos al Antiguo Testamento, y ahí yo les voy a pedir que vayamos a Isaías, en el Antiguo Testamento, este profeta, ¿verdad? Isaías capítulo 22, versículo 22. ¿Qué nos dice este pasaje? Lo vamos a ver también acá en la proyección. Dice Isaías capítulo 22, 22. Estamos hablando del gobierno sobre el reino de David. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Está hablando del Mesías, de Jesús. Y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Y después dice, cerrará
y nadie abrirá. O sea, es una autoridad absoluta lo que nos está demostrando acá este pasaje en Isaías. La llave de David entonces representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Por ahí el catolicismo le entrega esta llave a Pedro, ¿verdad? En ese sentido, pero recordemos que acá lo deja en claro que esa llave, esa autoridad es absolutamente de el Señor. Dios es quien decide quién entra y quién no entra en su reino, ¿verdad? En base a su vida, en base a sus obras. Volvamos al texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el apartado del mal, ¿verdad? El Señor es 3 veces santo. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y miren, justamente lo que decía en Isaías, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, definitivamente este texto está en absoluta armonía con lo que el profeta Isaías había recibido en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de años antes de esto que se escribe en el Apocalipsis, ¿ok? Esto es importante que lo reflexionemos, cuando Dios te abra una puerta en tu vida, cuando Dios abre una puerta en tu vida, entonces debes entrar, ¿ok? Cuando esa puerta se abre, y es una puerta que se abre pero sin forzar, ¿ok? Estamos hablando de tus situaciones del día a día. Cuando se abre esa puerta y tú ves que esto puede venir del Señor, entonces tú debes entrar. Aquí es importante discernir, ¿ok? Discernir si esta puerta fue abierta por Dios, si esta puerta a lo mejor fue abierta por tu propia voluntad, ¿verdad? O esta puerta incluso podría ser abierta hasta por Satanás para hacernos caer. Y esto estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Satanás va a querer presentarse delante de nosotros para hacernos caer. Satanás puede venir a tentarnos, lo hizo con el Señor, cuanto más con nosotros. Entonces, cuando tú veas una puerta que se abre, sea un trabajo, estudiar, tu novia, tu novio, no sé, lo que sea, la situación que sea, llévalo a lo que tú quieras. Bueno, tú tienes que saber si esa puerta que se abre en tu vida es una puerta que ha sido abierta por Dios o no. Si es así, bueno, si es abierta por Dios, vamos con confianza. Si es una puerta que la abriste tú causaste eso, no sigas, no sigas. Todo bajo la voluntad del Señor. Si Dios quiere, eso haremos. Y qué decir si es una puerta abierta por Satanás, ¿ok? Muchas veces, incluso las bendiciones materiales pueden venir del Dios de las riquezas, ¿verdad? Y no me refiero a Dios, me refiero justamente al príncipe de esta tierra, ¿verdad? Satanás. Debemos aprender a discernir. Cuando oras a Dios en una buena dirección para que se abra una puerta en particular y ves que no se abre, debes saber discernir espiritualmente cuál es la razón. A lo mejor tú estás orando hoy día, ¿verdad? En alguna dirección en particular. Fíjate que uno va orando en distintas situaciones dependiendo en la edad que uno va teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era joven, oraba y decía, Señor, por favor, quiero conocer a la mujer de mis sueños, ¿verdad? Y claro, uno se desespera, ¿verdad? Y ahí uno como que se apresura a veces, ¿verdad? Y llega el momento, el tiempo de Dios, y es el Señor el que abre la puerta. Y mi esposa literalmente, y cuando yo la vi que la puerta de la iglesia se abrió, ¿verdad? Yo no la conocía. Yo estaba en una iglesia y la puerta se abrió y ella entró, ¿verdad? Entonces, literalmente el Señor me abrió una puerta, ¿verdad? Y ahí nosotros hicimos contacto, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a los 13 o 13 años, creo, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor por misericordia. Entonces, cuando tú oras en una buena dirección para que se abra esa puerta en particular, pero a lo mejor ves que no se abre, tú debes discernir cuál es la razón por la cual no se abre. Tienes que saber, ¿verdad? Debes orar y debes también aprender a aceptar estas situaciones. Cuando Dios te cierre alguna puerta en tu vida, debes también aprender a aceptarla, ¿verdad? Y no tratar de volver a abrirla. Si Dios ya te la cerró, es por algo, ¿verdad? Fíjate que Dios no juega con nosotros.
Dios es muy claro en sus instrucciones. No es como uno que de repente hace una cosa, después como que nos arrepentimos. No, Dios es muy claro en su forma de tratar con nosotros. Cuando Dios te cierra una puerta en tu vida, debes aprender a aceptarla, debes olvidarte de esa puerta, ¿verdad? Y entender que Dios es soberano, aunque te duela, aunque no lo entiendas, aunque sientas que se te viene el mundo encima y que no vas a saber cómo vas a respirar a futuro. Dios es soberano y en su tiempo lo vas a comprender. Pueden ser puertas que incluso él mismo un día abrió y que ahora Él decidió cerrar. Eso puede suceder. Muchas veces yo le he pedido cosas al Señor, Dios me lo ha dado y luego Dios me ha pedido que ya no más, ¿verdad? Muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, puede ser un ejemplo en este caso, cosas que el Señor ha abierto, puertas que el Señor abrió y que luego Él quiere cerrar en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, y la mayoría de las veces, hermanos, sin duda son puertas que nosotros hemos abierto bajo nuestra voluntad. Bueno, y hoy día el Señor quizás te está diciendo, es tiempo de cerrar esas puertas, porque no era la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces comenzamos a abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente a ciertas cosas, y comenzamos a ser seducidos. Pero hoy día el Señor te dice, aprenda a discernir, enciende tu discernidor y comienza a ver, comienza a poner tus ojos en el Señor para que sepas si esa puerta que se está abriendo en tu vida, en el área que sea, en un trabajo, lo que sea, si eso se está abriendo, tienes que aprender a discernir si es voluntad del Señor, ¿ok? Dice, bueno, vamos a leer después el siguiente pasaje, ¿verdad? Mira, cuando Dios abre la puerta en nuestras vidas, decía el pasaje que nadie la puede cerrar más que Él, ¿ok? O sea, el único que puede cerrar algo que Dios nos ha dado, esa puerta que Él ha abierto, es Él mismo. ¿Y lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Y Dios es soberano, ¿verdad? El versículo 8, en capítulo 3, versículo 8, vamos a proyectar acá, dice así, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, hermano. Dios ya sabe todo de nosotros. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. Antes de que tú le pidas algo que a lo mejor se te ocurrió recién, el Señor ya lo sabía. Antes de que tú le digas, Señor, me equivoqué, el Señor ya sabía. Desde el primer día, desde antes que fueras creado, el Señor ya se lo sabía todo. Por eso el Señor con tanta libertad le dice a esta iglesia en este momento, en esta carta le dice, yo conozco tus obras. Yo sé cuál es la motivación de tu trabajo. Está hablando del trabajo ministerial, de la obra de Cristo, de la obra de la iglesia, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Filadelfia el Señor, yo conozco cuál es la motivación de tu trabajo. Dios conoce qué es lo que a mí me motiva para servirle a Él como pastor, ¿verdad? Acudir a este llamado que Él ha puesto en mi vida. Él sabe cuál es la motivación de estar hoy día compartiendo este mensaje con ustedes. Dios lo sabe y aquí yo estoy frente, mire, tengo unos focos acá, pero yo entiendo que esos focos es como la luz resplandeciente del Señor, ¿verdad? Y ahí estoy delante de Él. Y pobre de mí que yo quiera poner mis palabras, ¿verdad?, en el nombre del Señor. No, hermano, cuidado con eso. Pero el Señor nos dice que Él nos conoce. Él está examinando, en este momento el Señor está examinando mi corazón y Él está viendo la palabra que yo quiero decir, la intención que hay. El Señor constantemente a sus hijos nos está examinando, probando. El salmista le dijo al Señor, examíname, oh Dios, examíname, pruébame, ¿verdad? Ponme a prueba. Mira ahí hasta lo más profundo. Y dice la palabra del Señor que la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo, ¿verdad? Quedamos completamente desnudos delante del Señor. Mira, yo ahora que estamos separados de lo social, ¿verdad? De poder vernos, quizás conversar tanto como antes, ya estoy menos enterado de tu vida. No tengo mucho como saber. Sin embargo, es probable que el Señor en esta palabra esté hablando cosas que a lo mejor solamente el Señor y tú saben. Y eso es el poder del Espíritu Santo. No se trata de mi conocimiento de nada, sino que simplemente es el Espíritu Santo hablando en tu vida. Puede ser que tú lo veas esto en vivo, puede ser que lo veas grabado, puede ser que lo veas en un mes más y Dios aún así
puede hablar a tu vida, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y el Señor te dice en este capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 8, yo conozco tus obras, yo sé tu motivación. Y este yo conozco tus obras es algo que constantemente el Señor le está diciendo a estas 7 iglesias. Les dice, yo conozco tus obras, yo te conozco, no me trates de engañar, yo sé. Yo sé que has sufrido, yo sé que has sido paciente, yo todo eso lo sé, yo ya conozco tus obras, ¿verdad? Y luego le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta, lo que estábamos hablando. A esta iglesia de Filadelfia el Señor le puso una puerta y puede ser que esa puerta esté cerrada o esté abierta. Bueno, en este caso, si nosotros leemos acá, en el capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y qué dice? La cual, esta puerta, nadie, ninguna persona, nadie, ninguna autoridad, ¿verdad? Ninguna persona puede cerrar. Y luego le dice, porque aunque tienes poca fuerza, vamos a analizar esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a quedarnos entonces en esta frase, una puerta abierta. Dios les abrió entonces a los cristianos en Filadelfia, les abrió una puerta. Esto mismo sucedió también, si nosotros recordamos, una historia bíblica muy conocida, incluso por los niños, el Arca de Noé, en donde en un momento determinado Dios abre esa puerta, ¿verdad? La puerta del arca, y también es Dios quien cerró esa puerta, ¿verdad? Él lo hace, ¿verdad? Él abrió cuando Él quiso y la cerró cuando Él quiso. No fue que Noé lo hizo, ¿eh? Esto fue la voluntad de Dios, aparte que era muy pesada. Bueno, Jesús en algún momento dice que Él es la puerta. Yo soy la puerta. Cuando nosotros hablamos de puerta, entendemos rápidamente que es algo para acceder o podría ser para salir, ¿ok? Entonces Jesús nos dice que Él es la puerta. Y cuando Jesús dice que yo soy la puerta y usa esta ilustración, Él estaba pensando justamente en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo, en el lugar donde en este lugar, en el templo, tabernáculo, habían 3 puertas. La primera que daba hacia el atrio, es el camino, ¿verdad? Se le llamaba la puerta del camino. La puerta, esa es la que daba al patio, ¿verdad? Del patio hacia el exterior. Luego ya en el templo, la puerta principal, que sería como la puerta de nuestra iglesia, era el camino. Perdón, era la verdad. La primera era el camino, la segunda era la verdad, y ya cuando estabas dentro del templo, recuerde, el templo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Que el lugar santísimo era como el altar, la parte posterior, en donde sería como donde está el púlpito para nosotros en nuestros templos, ¿verdad? Pero ese lugar estaba separado por un velo, una cortina, ¿verdad? Bueno, y también para poder acceder a ese lugar había una puerta, y esa puerta se llamaba la vida, el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, todas esas puertas eran necesarias ¿para qué? Para poder llegar al lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios en los tiempos en que Jesús habitaba en un templo, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a Dios, la única manera es hacerlo a través de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es por Jesús. Él tiene la autoridad, Él tiene la llave. Dios tiene la autoridad, esa llave, para abrir esa puerta de salvación. Una pregunta en relación a esto. Hablemos de salvación. ¿Quién crees tú, hermano, ahí? Y me lo puedes comentar quizás en el chat, si así lo quieres. Pero una pregunta para ustedes. ¿Quién decide si una persona es salva? Las opciones son 2. ¿Quién decide si una persona es salva? ¿Lo decide esa persona? Cada persona decide si es salva o no, o lo decide Dios. ¿Quién creen ustedes? Hay una buena pregunta quizás para discutir ahí en familia, para conversar y quizás para plantearlo acá. ¿Quién creen ustedes que es quien decide si una persona es salva o no? ¿Será el individuo? ¿Quién tomó la decisión de aceptar a Cristo? ¿La persona, Dios? Bueno, ahí les dejo esto para que lo podamos conversar, ¿ok? ¿Quién decide entonces si una persona es salva? ¿La persona o Dios? Mire, la respuesta puede ser muy confusa, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo hoy día. El que decide si esa persona es salva o no es Dios.
es Dios. Y no se asusten, no se asusten, porque puede ser que algunos se esté confundiendo acá. Hay muchos que se han confundido en relación a esto, ¿ok? Pero no estamos hablando de la doctrina de la predestinación, no estamos hablando de la doctrina de la elección, ¿verdad? No, no. En donde vemos que pareciera que Dios crea personas y algunas las crea y las destina para salvación y a otras para mandarlos al infierno, ¿verdad? No estamos hablando de eso, no, nosotros no creemos que eso sea así. Recuerda también que en base a esto hay mucha influencia de Platón, ¿verdad? Y acá hay en este tipo en la traducción que sale para interpretar esta doctrina de la predestinación. Nosotros no estamos hablando de eso. Eso no sería lo que el Señor dice. El que decide si el hombre es salvo o no es salvo es Dios. ¿Ok? Y se los voy a explicar. El Señor Dios pudo terminar, el día que Adán y Eva pecó, Él pudo haber terminado todo ese día, ¿verdad? Dios crea al hombre, a la mujer con un propósito, lo pone en un lugar perfecto, les da todo para que ellos sean felices, y lo único que le dice, ya usted conoce la historia, y Adán y Eva pecaron, desobedecieron, ¿verdad? Y finalmente ese día Dios pudo haber destruido todo. ¿Okay? Era la decisión de Dios, sin embargo Dios le da una oportunidad. Luego vemos el caso del tiempo de Noé, ¿verdad? En donde Dios prepara todo, 120 años Noé predicando el arrepentimiento, que iba a venir el juicio, la gente no creyó, no quisieron subir al arca y finalmente Dios pudo haber terminado con todo, pero Dios le da la oportunidad a través de Noé para nuevamente el hombre pueda volverse, ¿verdad? Luego tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, lo mismo, ¿verdad? Es una ciudad que es destruida, pero igual el Señor le permite a un grupo de personas ser librados, ¿verdad? De ese exterminio. Ahora, ¿qué decir de los tiempos que actualmente vivimos, ¿verdad? Son tiempos difíciles, tiempos en donde la gente realmente está muy alejada de Dios. Sin embargo, vemos que una y otra vez Dios en su amor quiere que el hombre se arrepienta. ¿Okay? Quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Entonces Dios decidió, Él ya tomó esta decisión, y es que el hombre se salve, que el hombre le conozca. ¿Okay? O sea, en el corazón de Dios, nosotros, si pusiéramos nuestro oído espiritual en el corazón de Dios, si lo queremos llamar así, escucharíamos con claridad que Dios quiere que todos se arrepientan, Dios quiere que todos se salven. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en el hombre que es malo y que no desea recibir esa salvación. Entonces el que decide es Dios, y Dios ya decidió. Dios ya tomó la decisión de salvar al hombre. Desde el mismo día en que nacemos, Dios ya tiene una puerta abierta a nuestras vidas para ir a su reino eterno y ser salvados de la condenación. No pienses que tu salvación es producto de la casualidad. Dios tiene un plan perfecto para todos los seres humanos. El problema es que muchos no quieren acudir a este plan de salvación de parte del Señor. Entonces es Dios quien ha decidido salvar al hombre. En el corazón de Dios está que todos nos salvemos. Cuando Dios cierra una puerta, ¿cuándo se cierra esa puerta? Cuando Dios ya cierra definitivamente esa puerta, esa posibilidad de salvarnos, esa posibilidad de cambiar nuestra vida, cuando morimos. Ese día, esa puerta, esa oportunidad que Dios abrió desde el momento que nacemos, esa puerta se cierra el día que morimos. Ahora, ¿quién cierra esa puerta? Es Dios. Entonces, Él es el que decide cuando se acaba nuestras vidas. Él es el que ha decidido abrir esta puerta de salvación para nosotros, pero también Él un día decide cuando esa puerta se cierra. Y hoy día puede ser que Dios te esté hablando a tiempo. Dios te dice, arrepiéntete. Dios te dice, vuélvete a mí. Recuerda de dónde has caído y vuélvete a mí. Eso nos dice el Señor hoy día. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Pero ya la decisión la vas a tener que tomar tú. El corazón de Dios ya dice, sí quiero. Quiero que tú y todos ustedes vengan conmigo. Pero ya no puedo hacer más. Ustedes eligen hoy día. Entonces la voluntad de Dios es que todos algún día en su vida procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que tenemos un Dios que es un Dios de amor? Es un Dios en donde tú te puedes salvar. Puedes haber sido el hombre más canalla, un ladrón,
un hombre que roba las casas, un hombre que asesina, un violador, no sé, lo peor, imagínate lo peor, no sé, lo que tú quieras. Y en el último momento de tu último respiro, puedes tener esta posibilidad de ser salvo a través de Jesús, a través del arrepentimiento en tu vida, y vas a recibir esta retribución de vida eterna en tu vida. Entonces no me digas que Dios no es amor. No me cabe en mi cabeza cuando una persona dice aquello. Yo digo, no conoce del Señor, y que el Señor tenga misericordia. Y puedo decir las palabras del mismo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están diciendo, lo que dicen, ¿verdad? Por eso te animo, hermano, a que busques y conozcas del Señor. Y si aún no eres cristiano, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, bueno, es un buen momento para entregar tu vida a Él. El día del juicio final, el día del gran trono blanco, no habrá ningún condenado, porque ahí van a estar solamente los que van a recibir el juicio eterno. Ese día no habrá ningún condenado que al escuchar el veredicto del gran juez, nuestro Señor, piense que no es merecedor de aquello. Fíjese que la justicia de Dios, que es darle a cada uno lo que merece, pero la justicia de Dios es tan justa, valga la redundancia, ¿verdad?, que cuando el hombre perverso, el pecador, reciba esa orden de condenación eterna, él en su corazón está completamente convencido, dado el veredicto del juez, porque Dios le va a hacer un juicio justo, va a estar convencido que merece esa condenación eterna. Pero va a odiar con toda su fuerza a Dios, sin duda, pero va a estar convencido que merece ese lugar que va a recibir, ¿verdad? Entonces ese día, todo aquel que esté frente al gran juicio de Dios, el juicio final, el gran juicio del trono blanco, no habrá ningún condenado que al escuchar el veredicto piense que no merece estar ahí. Y en contraste a este episodio triste de condenación, en el cielo vamos a estar muchos de nosotros dándole gracias a Dios al comprender, al mirar toda esa hermosura, ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, y de sentirnos realmente que somos inmerecedores de estar en ese lugar, hermano. Mire, imagínese usted que en este momento viene el Señor, ¿verdad?, o morimos, lo que sea, nos vamos con el Señor y estamos delante del Señor ahí en su presencia, y resulta que usted contempla lo inimaginable en este momento, porque no podemos lograr imaginarnos lo que Dios tiene creado para nosotros, y usted se da cuenta que al mirar todo a su alrededor, ya está en la presencia de Dios, y usted dice: yo soy inmerecedor de esto, no puedo ser, no. Entonces es un contraste, ¿verdad? Si lo llevamos al juicio final, el que recibe el juicio está convencido que el juicio que le corresponde, que es condenación eterna, va a ser lo justo. Y nosotros, quizá que estemos delante de la presencia de Dios, vamos a estar ahí diciendo: ¿cómo es posible que yo, siendo tan inmerecedor, esté en este lugar tan glorioso? Entonces, comprender este misterio espiritual nos debe llevar, hermanos, inmediatamente a postrarnos delante del Señor, a simplemente agradecer, adorar a nuestro Dios por su gran misericordia, por su amor, por su compasión. Hay una alabanza que alguna vez yo grabé hace mucho tiempo y que decía: ¿por qué me amaste tanto? Era una pregunta, ¿verdad?, que hacía el solista. Dice: ¿por qué me amaste tanto? Y el otro le respondía: nunca lo sabré. Nunca vamos a poder comprender por qué Dios nos amó tanto, por qué su amor fue tan infinito. Capítulo 3, versículo 8, estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? Dice: yo conozco tus obras. He aquí, esta frase importante: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que es lo que estamos hablando, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá la frase he aquí es una frase en donde Dios está diciéndole a todas las demás iglesias, las que están ahí, estas 7 iglesias, le dicen: miren, he aquí la iglesia de Filadelfia. Miren, aquí hay un ejemplo de una iglesia fiel. Aquí hay una iglesia que perseveró hasta el final. Una iglesia que se negó día a día por ser agradable a mí. Eso le está diciendo: he aquí, ¿verdad? Bueno, según los entendidos en relación a esta puerta abierta,
Según los entendidos, la puerta abierta que Dios le pone a la iglesia de Filadelfia estaba relacionada con la oportunidad de compartir el evangelio con otros, o sea, de ir a evangelizar. Eso quiere decir esta frase de la puerta abierta, según los entendidos. Ahora, según la historia, nosotros podemos decir que los emperadores romanos querían que los de Filadelfia influenciaran con su cultura a los que eran autóctonos del interior de Lidia, que era otra región. Entonces, en cierta manera, los emperadores no es que estaban pensando en expandir el evangelio, el cristianismo, no, para nada. Pero había una disposición en que la gente de Filadelfia comenzara a ir, ¿verdad?, al interior de Lidia, que era otra región, y comenzaran a influenciar. Entonces, de esta forma, se puede decir también que Dios les había puesto a esta iglesia de Filadelfia esta posibilidad de ir a donde estas otras ciudades a evangelizar, a llevar la palabra del Señor. ¿Ok? Para que lo podamos entender. Por eso está esta frase, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña acá un principio bíblico. Esto nos enseña acá un principio bíblico y quiero que usted lo entienda. Hay puertas abiertas para los cristianos que son fieles y temerosos del Señor. Hay puertas que el Señor abre. Voy a aprender acá porque me dio un poquito de frío. Ahí sí. Hay puertas que el Señor abre a los cristianos que son temerosos, que son fieles del Señor. Bueno, de esta misma forma, Dios promete que a los cristianos que son fieles, como los de esta iglesia Filadelfia, los que son temerosos, el Señor también promete abrirle una puerta cuando enfrenten la tentación. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Un hermoso texto también. El apóstol Pablo escribe esta primera carta a los Corintios y en el capítulo 10, versículo 13 nos habla también acerca de una puerta. Vamos a ver. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? Está diciendo que cualquier tentación que un cristiano pueda vivir es algo que cualquier humano, muchos humanos, han experimentado. ¿Ok? Dice, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Es Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, si usted cedió a la tentación, es porque a usted le faltó fe, le faltó consagración, porque nos faltó eso, ¿verdad? Pero no es que Dios ponga una carga mayor, no. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿ok? No es que venga esa tentación de parte de Dios, ¿ok? No, Dios no tienta a nadie. Pero dice que cuando venga la tentación, cuando seamos tentados por nuestra propia maldad, nuestra concupiscencia, o por el mundo seducidos, o por Satanás, cuando venga esta situación de tentación, dice que así también, junto con esa tentación, junto con esa situación, también dice juntamente con esto vendrá la salida, ¿verdad? Dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Una salida es una puerta. Es una puerta, ¿verdad? Dios pone una puerta también. ¿Para qué? Dice que junto con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cuando viene la tentación, hermanos, cuando viene el momento difícil, inmediatamente Dios pone la salida. ¿Ok? A los que no se deleitan en el pecado. Porque los cristianos eventualmente podemos pecar. Eso es, lamentablemente es así, ¿verdad? Dios conoce ya nuestro corazón. Pero también Dios sabe que nosotros no queremos faltarle. Y muchas veces en nuestra debilidad cedemos, ¿verdad? Pero no practicamos este pecado. Entonces, cuando viene esta situación, ¿verdad? Dios nos abre una salida para huir, como pasó con José. ¿Se recuerda José? Que huyó del pecado. Entonces, es distinto a aquellos que se deleitan en el pecado. Y si usted es uno de los que se regocija en su pecado, ¿verdad? Y anhela ese momento de pecado, cuidado, alerta, porque posiblemente no seas un hijo de Dios. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios se duele. El día se le hace pesado. No es lo mismo, ¿verdad? Hasta que somos reconciliados con el Señor, somos restaurados en el área en que hemos sido afectados. Entonces, cuando vayamos nosotros a compartir el Evangelio, hablemos de esta puerta abierta que Dios pone, como lo que le pasó a esta iglesia en Filadelfia, cuando vayamos a compartir el Evangelio, muchas veces se cierran las puertas. A Pablo se le cerraron puertas. Y Pablo continúa. Al mismo Jesús se le cerraron las puertas, ¿verdad? En lugares donde él iba a ir a predicar. Incluso sus discípulos que no comprendieron la situación querían tomar venganza. Pero mira, cuando vamos a compartir el Evangelio, a veces se abre la puerta y también a veces se cierra esa puerta, ¿verdad?
Y cuando la puerta se abre para que tú puedas predicar la palabra del Señor, lo que hemos aprendido hoy día es que nadie puede cerrar esa puerta. Hay una autoridad especial que Dios ha puesto sobre su iglesia. Es una autoridad para llevar el mensaje. Dice la Biblia que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y recibiremos poder para ser testigos, para llevar el mensaje al precio que sea, hermanos. Entonces, cuando Dios abre una puerta para que tú lleves el mensaje de salvación a una persona, yo te quiero decir que no hay nadie, no hay absolutamente nadie que pueda cerrar esa puerta. Ya lo hemos aprendido a través de Apocalipsis, lo leímos a través del pasaje de Isaías 22:22. Él es el que abre, Él es el que cierra, y nadie se puede atrever, ni siquiera Satanás, a cerrar una puerta que Dios ha abierto. Yo te quiero contar en relación a esto un breve testimonio. En un momento en que Dios nos manda a compartir la palabra del Señor a una persona que necesitaba con urgencia recibir este mensaje. Y te lo quiero contar de la siguiente forma. Estoy hablando de un tío mío, ¿verdad? Un hermano de mi mamá. Y cuando digo nos, es porque justamente yo iba con mi mamá, tuvimos esta misión, ¿verdad? Bueno, producto de su pecado, él estaba muy metido en el alcohol, ¿verdad? Era un hombre orgulloso, tosco, ¿verdad? En su trato con los demás, incluso podía llegar a ser agresivo, ¿verdad? Él había tocado fondo y estaba ahora hospitalizado de urgencia debido a una cirrosis hepática, ¿verdad? Que lo venía afectando desde hace muchos años. Su doctor le informó a su familia que no había ninguna esperanza para este hombre, ninguna, ¿verdad? Obviamente la familia estaba muy triste, un hombre relativamente joven en esos años, estamos hablando de quizás 15 años atrás. Y dado el daño hepático, entonces, que estamos hablando del hígado, era un órgano vital, no había nada que hacer. Y el doctor solamente les decía que estén atentos, porque en cualquier momento este hombre, este tío, iba a morir. Y obviamente ellos se iban a poder dar cuenta que el momento estaba llegando, porque había algunas señales físicas en relación a la recta final, este momento difícil que nadie quiere enfrentar, y tenía que ver con las hemorragias. O sea, en términos prácticos, iba a haber una hemorragia en todo su cuerpo, iba a comenzar a sangrar por todas partes, oídos, nariz, boca y por todos lados, ¿verdad? Y eso finalmente lo iba a llevar a una falla multisistémica y él iba a morir. Ese era el diagnóstico y así fue, ¿ok? Entonces lamentablemente el tío estaba muy mal y ese día llegó, o sea, comenzó a manifestar estos síntomas que el doctor ya había advertido. Entonces de la urgencia llamaron inmediatamente a su esposa, a sus hijos, para que se apresuraran y para que pudieran llegar a ese lugar, ¿verdad? Para que se presentaran, porque los síntomas ya se habían hecho evidentes y él estaba muy mal, incluso ya en estado de shock, ¿verdad? Tenía momentos en donde no podía reconocer a nadie. Bueno, fue así entonces como toda la familia se reunió en el hospital y uno a uno comenzaron a despedirse de él, ¿verdad? Usted sabe que en un hospital público cuesta bastante poder entrar a ese lugar. Y ellos comenzaron a hacer la fila, ¿verdad? Trataban de poder ingresar a ese lugar y en cierta manera, bueno, no todos pudieron hacerlo porque era mucha gente, ¿verdad? Ok, entonces de mi parte, nosotros la verdad que yo no era muy cercano a mi tío, ¿verdad? A pesar de que había una estima, por supuesto, ¿verdad? Pero no era muy cercano a él, ¿verdad? Sin embargo, mi mamá, que era su hermana, estaba muy triste, pues sabía que lo que iba a experimentar su hermano luego de morir era ir al infierno. Algo muy duro, muy difícil, ¿verdad? Para nosotros que somos cristianos, que conocemos esa realidad. Porque normalmente cuando se muere alguien, todos dicen, no, si está en el cielo, está descansando, pero no es así siempre. Bueno, por motivos de mi trabajo, en esa oportunidad, yo no pude acompañar a mi mamá en el horario que era la visita, que era como a las 2 de la tarde, pero le propuse a mi mamá que nos juntáramos esa misma noche, ¿verdad? Y que intentáramos, no sé, de alguna forma ingresar al hospital, ¿verdad? Y poder acompañarla. Ahora, yo sabía que eso de juntarnos en la noche y poder ingresar al hospital era algo imposible. Créanme que ustedes saben lo que significa entrar a un hospital público a ese horario, es algo impensable, ¿verdad? Sobre todo que no hay gente, entonces que una persona infiltrada, vestida no de enfermero ni de doctor, aparezca por ahí entre medio de una sala y más de urgencia, una sala de gente que está agonizando, es algo que realmente
es fácil de detectar, ¿ok? Bueno, pero nuestro único objetivo en realidad en esa visita era llevarle el mensaje de salvación para su vida. Estoy hablando de esto porque tomamos el ejemplo de que cuando Dios abre una puerta de evangelismo, nadie la puede cerrar. Bueno, por eso cuando nos reunimos finalmente esa noche con mi mamá, nos paramos afuera de este gran hospital, ¿verdad?, de urgencias, y en cierta manera el hospital se levantaba ante nosotros como un gigante, ¿verdad? Porque nosotros mirábamos este hospital y era realmente, decíamos, ¿cómo vamos a entrar?, ¿verdad? Y me recuerdo que afuera de este hospital nosotros simplemente tomé a mi mamá del brazo, ¿verdad? Y le dije, mamá, mira, tenemos una misión que es llevarle el evangelio al tío, ¿verdad? Que lo necesita urgente porque va a morir, eso ya era evidente. Pero tenemos también esta dificultad para poder entrar porque era imposible entrar en el horario de la visita y mucho menos ahora en ese horario en la noche, tipo 9, 10 de la noche, poder entrar a esa sala. Entonces me recuerdo que era imposible, hermano, era algo que para el razonamiento era imposible poder llegar. Entonces nos paramos afuera del hospital, ¿verdad? Como era de urgencia, estaba abierto, se podía entrar a la parte de la urgencia. Y hicimos una oración con mi mamá afuera. Y dijimos, Señor, si tú nos has enviado a este lugar, si tú quieres que nosotros proclamemos tu evangelio, entonces ayúdanos, porque no sé cómo lo vamos a hacer. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón muy fuerte, me recuerdo, y recibí un mensaje que era muy simple, ¿verdad? No piense usted que entré en un estado de shock ni nada, sino que simplemente supe y le dije a mi mamá, toma mi brazo, vamos a entrar en el nombre del Señor y solamente no mires a nadie. Eso fue lo que le dije a ella, ¿verdad? Y mi mamá dijo, sí, amén, amén. Y ahí vamos, ¿verdad? Y mi mamá muy nerviosa por lo demás, porque aparte que tenía que encontrarse con su hermano en esa condición, imagínense. Cuando comenzamos a acercarnos a la entrada del hospital, estaba la urgencia, había gente ahí, ¿verdad? Muy iluminado por lo demás. Y para nuestra sorpresa, en la entrada, que era la parte para poder ingresar a la zona de los ascensores, era una zona más o menos estrecha, no más de 2 metros de ancho, para que uno pudiera pasar. Había unos mesones y uno pasaba por ese sector. Entonces me recuerdo que al momento de ingresar, estaba lleno de guardias ese lugar. Había muchos guardias, por lo menos 15, cosa que era muy extraño. Yo creo que estaban todos los guardias del hospital reunidos justamente ahí, en el único espacio que había para poder pasar. O sea, era imposible poder esquivar y tratar de pasar, porque estaban todos ahí agrupados. Imagínense 15 guardias puestos en menos de un espacio de 2 metros, no más que eso. Y ahí estaban, ¿verdad? Y con mi mamá nos mirábamos, ¿verdad? Abrimos la primera puerta, que era para entrar a ese hall, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos ni siquiera dónde estaba mi tío, en qué piso, en qué lugar, nada, ¿verdad? Entonces, ni siquiera pensar en ir a preguntar en informaciones dónde estaba, porque, como decimos en Chile, no iban a cachar. Finalmente, hermanos, cuando recordábamos la instrucción de parte del Señor, que avanzáramos, sino que no miráramos a nadie. Íbamos avanzando y cuando llegamos a donde estaban los guardias, de una manera milagrosa, hermanos, de una manera gloriosa, y nosotros sentíamos la presencia del Señor muy fuerte en ese momento, los guardias comenzaron a separarse, ¿verdad? Comenzaron a dividirse, y nosotros no mirábamos hacia adelante, sino que mirábamos el piso, y yo veía a los pies de los guardias cómo ellos se corrían. Yo no sé si me miraban, no tengo idea, pero lo único que yo sé es que el Señor nos abrió un espacio para poder entrar muy apretados con mi mamá, y pasamos, ¿verdad? Esa fue la experiencia más cercana que yo tuve a lo que fue cuando el Señor abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Yo realmente sentía que era eso. Y mi mamá iba casi llorando porque fue muy fuerte lo que estábamos viviendo nosotros en ese momento, ¿verdad? Mi mamá, que debe estar escuchando ahora, se debe recordar ese momento. Cuando logramos entrar, pasar esa cantidad de guardias, llegamos frente a los ascensores, pero nosotros no sabíamos en qué piso, a qué lugar, nada. Pasamos los guardias, e inmediatamente los ascensores se abrieron, no había nadie, pero se abrieron, ¿verdad? Nosotros entramos al ascensor, ¿verdad? El ascensor se cerró, el ascensor comenzó a subir, ¿verdad? Y nosotros simplemente nos quedamos completamente asombrados de lo que estábamos viviendo. Y de repente el ascensor se detiene en un piso, ya no recuerdo cuál era, el 5.º piso, creo, el 6.º piso, se abre el ascensor y nosotros con mi mamá nos miramos y dijimos, bueno, si ha pasado todo esto, bajémonos acá. Y nos bajamos.
Y comenzamos a mirar, estaba todo ya relativamente oscuro en ese momento. Comenzamos a mirar lo que sucedía ahí y resulta que no se veía nada, todo estaba ya oscuro, era tarde, la mayoría de la gente ahí estaba durmiendo. Y bueno, teníamos dos pasillos para elegir, a izquierda o derecha. Y yo dije, bueno, vámonos por la derecha. El Señor dice que sus ovejas están a la derecha, ¿verdad? Entonces vámonos por la derecha. Y nos fuimos un poco asustados, ¿verdad? Porque era como que estábamos entrando a un lugar prohibido. Comenzamos a mirar, ¿verdad? A recorrer un pasillo y mirábamos y no estaba en ninguna parte el tío. Y ya al llegar al final del pasillo, ¿verdad? Como película, al final del pasillo, finalmente mi mamá dice, ahí está, lo reconoció, ¿verdad? No sé cómo, porque estaba irreconocible, pero mi mamá lo reconoció. Dice, ahí está mi hermano, dice ella. Y cuando nosotros vamos a entrar a la sala, nos damos cuenta que la sala de mi tío estaba llena de doctores, pero muchos doctores también. Había algo así como una junta de doctores, justamente con mi tío ahí en su cama, ¿verdad? A su alrededor. Y obviamente no podíamos meternos, ¿verdad? Entonces simplemente nos miramos con mi mamá, no podíamos hablar nada porque había un silencio ahí en ese lugar y nos pusimos a un costado de la puerta, ¿verdad? Y agachamos nuestra cabeza, ahí entre que orábamos y mirábamos, ¿verdad? Y de repente estábamos agarrados del brazo y comienzan a salir los médicos. Esto fue rápido, no crean ustedes que fue mucho rato, nosotros llegábamos y era como que rápidamente y salieron los doctores y ellos conversaban, pero era como que no nos veían, literalmente, no sé, yo creo que realmente no nos veían, porque era imposible, no hubiesen llamado la atención, no hubiesen dicho algo, pero ellos pasaban, nosotros ya a esa altura los mirábamos y ellos era como que no nos veían, era como que nos ignoraban, o sea, una persona emocional se hubiese sentido ignorado, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que era el poder del Señor. Cuando vamos a entrar, ya se habían ido los médicos, vamos a entrar para darle este mensaje de salvación a este tío, nos agarra una enfermera. Y ahí nosotros comenzó nuestra fe quizás a flaquear. Y la enfermera era muy agresiva, era muy pesada, como quería que nos fuéramos, ¿ok? Dijo, ustedes no pueden estar acá, ¿cómo se les ocurre? Ustedes no se dan cuenta que este es un lugar donde hay gente que está muy mal. Y bueno, tenía mucha razón en todo lo que nos decía, ¿verdad? Y nos comenzó a corretear, nos comenzó a sacar, ¿verdad? Y mi mamá le decía, pero por favor, es mi hermano, está mal. Y dijo, sí, yo sé que está mal, pero no pueden estar acá, no, es imposible, ¿quién los dejó entrar? Y dijo, voy a llamar a la seguridad. Y comenzó a amenazarnos, ¿verdad? Y fue no fue amable, ¿verdad? No fue amable. Y ya en un momento, créanme que yo comencé a pensar, definitivamente ya nos vamos, ¿verdad? No era del Señor, nos apresuramos quizás, pero en ese momento también el Espíritu Santo me reprendió, ¿verdad? Y, y me recuerdo que no sé de a dónde, porque yo tampoco soy como de mucha confrontación, pero me recuerdo que le dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros venimos de parte del Señor con una misión de entregarle un mensaje a este hombre. Él va a morir, tú sabes, y él necesita conocer al Señor. Le dijimos eso, ¿verdad? Le dije, así que tú nos vas a dejar entrar. Y era una señora relativamente mayor y nos quedó mirando así con una cara de entre odio y espanto y nos dijo así, fue algo increíble porque nos dijo, yo no he visto nada, tienen 5 minutos. Y es como que alguien le hubiese ordenado algo, porque ella se metió a un rincón de la sala al lado de nosotros y comenzó a hacer pelotas de algodón, así pero como mecánicamente, ¿verdad? Solamente nos dijo eso, yo no he visto nada, tienen 5 minutos y se puso a hacer pelotas de algodón. Nosotros ingresamos, vimos a mi tío reaccionó, tuvo lucidez, reconoció a mi mamá, me reconoció a mí, que no nos veíamos nunca, y rápidamente le dijimos, ¿usted sabe por qué está acá? ¿Sabe usted por qué nosotros estamos acá? Él decía, me voy a morir, ¿verdad? Estaba con todo esto, y le presentamos al Señor, recibió al Señor, reconoció sus pecados delante del Señor, recibió el mensaje de salvación en menos de 5 minutos, y cuando ya nos veníamos, el Señor pone en mi corazón esto de que Jesús, el Señor siempre le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Verdad? Había en los evangelios tenemos esta frase, ¿qué quieres que yo haga? Y le conté una historia, ¿verdad? De los evangelios, algunos ejemplos de los milagros que el Señor hacía y que siempre el Señor no solamente los sanaba, sino que los salvaba primeramente. Entonces le pregunté directamente a este hombre, ¿qué quieres que el Señor haga por ti? El Señor hoy día te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dijo, quiero vivir, quiero una oportunidad para mi vida, quiero estar con mi familia, quiero demostrar, porque había sido un hombre malo. Oramos, me recuerdo, por él rápidamente, ¿verdad? Porque teníamos muy poco tiempo.
oramos por él, sentíamos nosotros con mi mamá y él también como un fuego literalmente ahí en nosotros. Él después nos decía, siento que me estoy quemando, decía. Eh, y bueno, el Señor habló a su vida, el Señor hizo un milagro también en él, porque ese hombre que se iba a morir, finalmente a los 2 o 3 días él fue dado de alta y este hombre volvió a su casa. Comenzó a tener una recuperación importante, ¿verdad? Y Dios puso gente a su alrededor para que le hablan. Pero este hombre fue porfiado, no fue obediente, y a pesar de ese milagro en su vida, a pesar de esa situación, no fue un hombre que dedicó su vida después al Señor. Bueno, pasaron alrededor de 12, 13 años quizás, creo, de esa situación, y llega un momento que por alguna razón que solamente Dios lo conocía, lo pone nuevamente frente a mí y estábamos solos en una situación, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de estar con él alrededor de 3 horas conversando, incluso no había ni siquiera dónde sentarnos. Y él, en ese momento, comenzamos a hablar, recordamos lo que había sucedido, ya yo le pude hablar de parte del Señor. Yo en ese tiempo no era pastor cuando pasó lo del hospital, pero ya cuando lo conocí, cuando lo vi en esta segunda oportunidad, que fue hace poquito, yo ya era pastor, tenía otra base también en mi vida, entonces ya lo pude ministrar en otra área. Y bueno, finalmente él terminó llorando, ¿verdad? Reconociendo que nuevamente se había equivocado. Eh, Hizo como las paces con el Señor, se arrepintió, ¿verdad? Sintió la paz en su corazón. Me decía, ¿sabes qué? Me siento tan distinto. Bueno, cuento corto, hermano, para no extendernos. Al mes murió. Al mes de haber sucedido eso, él murió. Dios tenía un plan perfecto. Dios le dio la oportunidad de vivir muchos años, a pesar de que la sentencia era la muerte. ¿Y por qué les cuento este testimonio? Porque estamos hablando de que en Filadelfia Dios abre puertas, ¿verdad? Y que nadie puede cerrar. Cuando Dios te envía en una misión para llevar la palabra del Evangelio, la palabra del Señor, y eres guiado por el Señor, da lo mismo donde sea. Aunque tengas que ir al Palacio de la Moneda, Dios puede abrir esas puertas para que tú lo lleves. Pero es importante aprender a discernir. Bueno, sigamos entonces con nuestro mensaje. ¿Eh? No se distraiga, espero que esté atento a lo que Dios quiere hablar a su vida. Ok, volvamos al texto. Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis, dice: Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta frase... porque tienes poca fuerza, es una frase importante de analizar. La palabra original que se traduce por fuerza acá es dunamis, ¿okay? De acá deriva incluso la palabra dinamita, y nos habla de un poder que proviene de Dios para hacer milagros, ¿okay? Le está diciendo, tú tienes poca fuerza, tienes poco poder quizás de Dios para hacer milagros. Eso es lo que le quiere decir, ¿verdad? Usted lo puede buscar ahí en el diccionario y vemos que esta palabra dunamis dice que es fuerza, pero específicamente un poder milagroso, un poder sobrenatural quizás. Y en la iglesia de Filadelfia, al parecer, por lo que nos dice este texto, no se manifestaban mucho los milagros sobrenaturales, ¿verdad? Tal vez hoy sería una iglesia catalogada como una iglesia fría, ¿verdad? Porque no hay manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural. Pero a pesar de ello, esta iglesia fue elogiada por Dios, no fue reprendida en ningún área de su vida. Esta palabra poder también se refiere al poder económico, al poder adquisitivo. Es decir, que esta iglesia en Filadelfia también era una iglesia pobre en los aspectos económicos. No era una iglesia que ostentaba cosas materiales, ¿verdad? Y la otra iglesia, de estas 7 iglesias del Apocalipsis, la otra iglesia que también era pobre, justamente era Esmirna, ¿verdad? De las 7 iglesias, solamente 2 fueron irreprensibles: Esmirna y Filadelfia. Entonces podemos ver nosotros que Esmirna también era una iglesia que carecía de bienes materiales. En Apocalipsis 2.9, que lo habíamos leído ya en las enseñanzas anteriores, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación, y luego dice, y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Porque había una pobreza material, pero había también había sin duda una riqueza espiritual. ¿Okay? Y eso es lo que le está diciendo entonces a la iglesia de Esmirna.
Entonces debemos aprender acerca de esto. Bueno, sin embargo, Esmirna con Filadelfia son las únicas de las 7 iglesias del Apocalipsis que son elogiadas y son irreprensibles de parte de Dios. Algo que distinguió entonces a los primeros cristianos fieles que nosotros vemos en la historia era la pobreza material, era la persecución y su poca preparación intelectual. Eso lo vemos nosotros acá. Era una característica de los primeros cristianos. Ese evangelio que hoy día existe de la prosperidad, de lo material, de eso que dice, de esto que te enseñan que lo material es más importante que lo espiritual. No, hermano, eso es antibíblico, hermano. Eso es poner tu mirada en las cosas materiales. Eso no te lleva a Dios en ningún caso, ¿verdad? Si eres una persona que tiene más que sustento y abrigo, entonces tú estás sobrebendecido. Sigamos entonces, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Ya lo aprendíamos, porque aunque tienes pocas fuerzas, aunque pocos milagros quizás en tu vida, aunque eres pobre, has guardado mi palabra. Guardado, subrayemos esto, y no has negado mi nombre. A pesar del mal escenario en lo social, lo que vivía esta iglesia entonces en Filadelfia, guardó la palabra de Dios y nunca negaron el nombre de Cristo. En el siguiente pasaje nosotros vemos este verbo que es guardar. Mateo capítulo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos, un texto conocido, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 20 de Mateo 28. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, ahí está guardar, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La traducción al lenguaje actual dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin. Entonces, bueno, sigamos acerca de esto, ¿verdad? Dice entonces que has guardado mi palabra, en el versículo 8, dice, y no has negado mi nombre. ¿Cómo negamos el nombre del Señor? ¿Cómo se puede hacer esto? Lo contrario de negar, ¿qué es? Confesar, ¿verdad? Negar, lo contrario es confesar. Este es un verbo que en el idioma original hay varias formas de poder hacerlo. El confesar el nombre de Cristo, confesar que soy un cristiano, no negar que soy un cristiano, ¿verdad? Pero, ¿cómo confieso? Bueno, en el idioma original puedo confesar de la boca para afuera. Podría confesar delante de un juez, ¿verdad? Decir, sí, yo soy culpable. Es una forma también de confesar. Otra forma de confesar en el griego es confesar y demostrar a través de mi testimonio, de mi vida, que en este caso soy un hijo de Dios. Y también en el griego está la palabra martureo, que es una forma de confesar incluso como un mártir, como una persona que puede incluso morir por la causa de Cristo. Entonces esta iglesia estaba dispuesta, la iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel, estaba dispuesta a no negar el nombre del Señor en ninguna forma. Por el contrario, ellos confesaban a Cristo con sus vidas, por eso el Señor los elogió. Otros pasajes que nos hablan de guardar la palabra del Señor, y nos vamos a ir rápido con estos pasajes para alcanzar a leerlos. Yo se los digo acá, usted solamente anótelos en la cita. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Acá la verdad es la palabra de Dios, sin duda, ¿verdad? La palabra de Dios. Luego vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Otro pasaje. Vámonos al versículo 51 de Juan 8. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar su palabra. Juan capítulo 14, 15 dice, si me amáis, si tú amas al Señor, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice así. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Juan capítulo 14, 23. Mira, estamos solamente en Juan. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y el contraste dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Finalmente, Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo? Si hacéis lo que yo os mando. Ahí está la palabra del Señor. ¿Te das cuenta entonces cómo el Señor no le da énfasis a lo sobrenatural? Tenemos un Dios que no es para sentirlo, hermanos, es un Dios para obedecerlo. Si Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y poderosa en tu vida, gloria a Dios por eso, pero si no es así, bueno, no pasa nada. ¿Sabes que hay gente que se ha enojado porque hemos dicho esto? Porque no queremos darle énfasis o libertad muchas veces al desorden, ¿verdad? Pero no te goces tanto por lo milagroso, por lo sobrenatural. Mejor gocémonos de tener la confirmación en nuestras vidas que somos hijos verdaderos del Señor. Leamos Lucas capítulo 10, versículos 17 y 20. Lucas capítulo 10, versículo 17 y 20. Dice así, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban contentos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, le está diciendo eso el Señor. Pero mire lo que dice el versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. O sea, no se asombren tanto por los milagros. Mejor regocíjense porque verdaderamente ustedes son cristianos, verdaderamente han conocido al Señor de manera genuina, por la palabra. Conoceréis la verdad, la palabra, y esta palabra, la verdad, os hará libre. Entonces, no se desanime, hermano. Esto no es para que usted deje de fortalecer su vida espiritual. Por el contrario, siga haciéndolo, pero la palabra es lo más importante, ¿verdad? Eso lo va a llevar a una verdadera comunión. Para nada nosotros con esto estamos diciendo que usted ahora no sea espiritual y sea un témpano, no, para nada. Estamos hablando del orden que tiene que existir en la vida del cristiano. Hay mucho cristiano muy espiritual, pero poco práctico en la palabra, ¿verdad? Mejor quedémonos tal vez siendo muy prácticos en la palabra y a lo mejor sin muchas experiencias espirituales, y usted se asegura de que está haciendo la voluntad de Dios, hermano. Entonces no se desanime, ¿ok? El orden de Dios es asegurarte de ser un verdadero hijo de Dios por medio de su palabra. Vivir como un verdadero hijo de Dios conforme a su palabra, ¿verdad? Y aceptar el plan de Dios en tu vida, entendiendo su soberanía. Versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia estaba en medio de una sinagoga de Satanás, igual que la anterior, ¿verdad? Igual que las iglesias anteriores. Era un grupo de judíos que eran opositores al evangelio, ¿verdad? Y no era fácil ser cristiano en Filadelfia. A pesar de ello, el Señor les decía que siguieran adelante con su mirada puesta en Él, ¿verdad? Y que un día, en el tiempo de Dios, esa sinagoga finalmente iba a reconocer que Jesucristo era el Señor. Fíjense que eso no sucedió mientras esta iglesia vivía, pero esa promesa de Dios se cumple. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos habla justamente de eso. Dice así, Filipenses 2:9. Por eso Dios les otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Vámonos por el final. Sigamos, Apocalipsis capítulo 10, versículo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado, o sea, has obedecido
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré o te protegeré, quiere decir esto, ¿verdad? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto no está hablando ya de escatología, de la tribulación, ¿verdad? Para probar a los que moran sobre la tierra. Eso sin duda que se refiere al tiempo de la tribulación, un tiempo que este planeta está próximo a comenzar a experimentar. ¿Ok? Pero fíjese que acá, si nosotros nos enfocamos y analizamos un poquito esto en el idioma original, podemos leerlo así. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿verdad? Yo les enseñaba que en el griego está la palabra tereos o tereseo, dice tereseo ek, ¿verdad? Con K, eso significa te libraré antes. ¿Antes de qué? Dice acá, antes de la hora, ¿verdad? Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré antes de la hora, de esa hora, de la prueba, de la hora de la prueba, que está hablando de la tribulación, de la ira de Dios, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta frase nos dice que nosotros podemos concluir, podemos entender que la iglesia será quitada antes que venga la tribulación. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que es fiel, la iglesia que es como esta iglesia, como Filadelfia. A esa iglesia el Señor le da esta promesa, que será quitada antes de que comience la prueba. Estamos hablando de la tribulación, que va a ser un momento terrible, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces, ahí para reflexionar, ¿ok? Solamente les dejo Isaías capítulo 57.1. Isaías 57.1. Ya hemos hablado de este tema, pero solamente le dejo nuevamente este pasaje de Isaías 57.1. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Ok? Bueno, ahí denle usted una vueltecita a todos estos pasajes. ¿Ok? Entonces, vámonos por el final. Dice acá, Apocalipsis 3.11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, absolutamente ninguno, tome tu corona. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el tiempo de mi Dios. Acá se está refiriendo a las columnas que habían en el templo de aquel tiempo, ¿verdad? Eran columnas en el templo de Dios, ¿verdad? Y cada una de estas columnas, que eran dos, tenía un nombre, ¿verdad? Y ese nombre tenía un significado. Una estaba a la derecha, la otra estaba a la izquierda, ¿verdad? Entonces, uno de esos nombres significaba, una de las columnas era estabilidad. Ese era el significado. Y la otra significaba Jehová da la fuerza. ¿Ok? Jehová da la estabilidad y Jehová da la fuerza. Ese era los significados de cada una de estas columnas. Entonces dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, vale decir que Dios nos dará la fuerza y la estabilidad. Dice, y nunca más saldrá de allí. ¿Se acuerdan ustedes que la historia contaba que los habitantes de Filadelfia en el siglo XVII tuvieron que salir de la ciudad porque fue destruida? Y tuvieron que irse a vivir en tiendas aledañas alrededor. Bueno, justamente el escritor de esta carta está en cierta manera contextualizando lo que a los de Filadelfia les había tocado vivir. Y les está diciendo que nunca más van a tener que andar corriendo y saliendo de ese lugar, ¿verdad? Y finalmente dice, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hoy día el Señor te dice, si tienes oídos espirituales, entonces escucha lo que Dios te dice hoy día. Dios quiere una iglesia irreprensible. Dios quiere que volvamos, ¿verdad? Nos arrepintamos si hemos caído, que comencemos a buscar de Dios. Yo te quiero invitar, hermano, y animar hoy día, en esta mañana, o esta tarde ya, a que comiences a buscar del Señor. Comienza a alinear tu vida. Comencemos a mirar a esta iglesia Filadelfia y comenzamos a ser fieles al Señor, irreprensibles, a pesar de la situación difícil que nos pueda estar tocando vivir a nuestro alrededor, que seamos una iglesia irreprensible. Quiero invitarte a que ores, quiero invitarte a que seas sincero delante del Señor y dile, Señor, aquí estoy delante tuyo. Señor, entiendo que tienes contra mí. Y recuerda todas estas advertencias que Dios ha puesto a esta iglesia. Vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos delante tuyo, entendiendo, Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas y que te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús,
Bendice a mis hermanos, Señor, que están acá escuchando, bendice mi vida, que cada uno de nosotros pueda reflexionar en esta situación que estamos viviendo en nuestra vida espiritual, personal, y que cada uno, Señor, pueda rescatar lo bueno que proviene de ti, Señor. Examínanos, Señor, llévanos a reflexionar en nuestro corazón sobre nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, si alguno de los que están escuchando esta enseñanza hoy día se ha deslizado, se ha vuelto tibio, se acostumbró quizás a estar lejos de ti, amado Dios, reprende sus corazones, Señor, para que te conozcan, para que se vuelvan a ti, para que podamos tener esta seguridad, Señor, de estar haciendo lo correcto. Que en nosotros puedas encontrar este ejemplo como esta iglesia de Filadelfia. Señor, no quiero ser Éfeso, no quiero ser las otras iglesias, quiero ser Filadelfia. Quiero que tú en mí puedas encontrar esta fidelidad, que podamos ser irreprensibles delante tuyo, Señor. Quita de nosotros esa falsa humildad, quita de nosotros esa religiosidad y que comencemos a glorificarte, Señor. Hay tantas áreas en mi vida que necesitan ser corregidas. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y nos vemos durante esta semana en todas las actividades que tenemos como iglesia. Les enviamos un abrazo muy grande en el Señor y estamos orando por ustedes, por todas las peticiones, por todas las necesidades que están ahí sobre su iglesia. Un abrazo grande, les amamos, Dios les bendiga, bendiciones.
Avisos para la semana. Lunes y viernes, 21 horas. Nos reunimos en nuestro programa Bendecidos, un momento para compartir y reflexionar de la palabra de Dios. Miércoles, 20 horas, estudio bíblico de religiones y sectas. Sábado, 18:30 horas, reunión de jóvenes con la serie De la niñez a la juventud. Día domingo, comenzamos desde las 9:30 horas con nuestro estudio bíblico de hermenéutica, para luego a las 11 horas continuar con nuestra reunión general. La serie que se está desarrollando los domingos es Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Ya a las 4 de la tarde tenemos nuestra clase de niños, para luego a las 5 de la tarde comenzar con la clase para preadolescentes.